Hola, hola, bienvenidos al programa. Yo soy Patricio Moller, estamos saliendo desde la República Argentina para todo el mundo. Sí, claro, cómo no. Hoy es martes 10 de agosto del 2021 y como les anticipé en el programa de ayer, vamos a estar analizando un poco el tema electoral de cara a las pasos y a las elecciones de medio término parlamentarias, para que se entienda, en la República Argentina, donde la Cámara de Diputados, dicho sea de paso, renovará nada más ni nada menos que 127 de las 257 bancas que tiene. Y la del Senado, 24 de 72, lo cual, créanme que no deja de ser relevante en términos legislativos y sociales, sobre todo en este país. Para mí, siempre lo he dicho, esta elección es más importante que la presidencial misma. Este, y lo cual formará así un nuevo cambio político en el legislativo, como les decía, y un nuevo Congreso Nacional. Recordemos que además de la provincia de Buenos Aires y Cava, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, tenemos algunas provincias que también van a renovar importantes cupos, digamos, que son clave. Una es Santa Fe, Córdoba, Chubut, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, a ver si me queda alguna, La Pampa, Catamarca, para el periodo 2021-2027. ¿Ok? Bueno, la pregunta más o menos que analizando electoralmente, que uno se podría formular, efectuar, es ¿qué es lo que le preocupa un poco al votante a la hora de estas elecciones que se nos vienen, que ya, como les digo, la tenemos a la vuelta de la esquina? El votante principal, le diría, por lo que he estado estudiando, los principales problemas pasan por el tema de la economía y sobre todo por el famosísimo tema de la inflación en este querido país. ¿Ok? La inflación, como les digo, es una de las preocupaciones más importantes que ha tomado un mayor revuelo en los últimos tiempos, diría yo, desde más o menos desde mediados del año pasado hasta ahora. Inclusive, teniendo en cuenta que estaba la pandemia, el año pasado el temor era aún mayor, etcétera, pero la inflación tomó el top one, digamos, de los problemas eh, de la República Argentina. Bien. Eh, Porque producto de esta misma de la inflación es lo que afecta directamente al bolsillo de cualquiera. Los precios se disparan, uno sale a comprar un día una cosa, al otro día no sabe si tendrá el mismo precio o subirá, etcétera. Tenemos datos, por ejemplo, que el asado subió 100% en un año, y así como les nombré en otro programa, datos bastante duros con respecto a la inflación, que realmente son números desorbitantes que de seguir así puede terminar muy mal. Esperemos que no sea así. Bueno, y, y lo peor de todo que todo sube, 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 pero lo que no sube, claro, son los salarios, porque
se entenderá que Argentina es un país que tiene una moneda, el peso argentino, y cada día se devalúa más con respecto al dólar. El laburante promedio de Argentina, qué sé yo, me atrevería a decir que el 95% cobra en pesos argentinos. Otra cosa distinta es que la gente ahorra en dólares, etcétera. eh, lo cual es más difícil todavía. Recordemos que tenemos un dólar oficial que está casi ahí rondeando los 100 pesos argentinos versus un dólar paralelo o blue, como le quieran llamar, que está rondando ya casi los 170, 180 pesos. O sea, teníamos casi, la última vez que lo analizamos, teníamos casi un rango de un 90% de diferencia entre el oficial y el paralelo. En fin. Dicho esto, la situación, como les digo, económica es la que más afecta. 3 de 4 argentinos, según los índices de encuestas, como les digo, apuntan a que 3 de 4 argentinos, su mayor preocupación va por el lado de la economía. Y luego vendría el tema de la pandemia. ¿Ok? Totalmente la pandemia en segundo lugar, pero básicamente, segundo lugar, yo me atrevería a decir por producto de los medios de comunicación, totalmente. O sea, yo creo que la persona que no prende el tele, la radio, no sé qué sé yo, ni se entera del tema de la pandemia. Simplemente ve afectado su bolsillo, ve afectado su salario a fin de mes, etcétera. Que todo esto de la pandemia ha sido aumentado. O sea, no estoy diciendo que la pandemia no exista ni que las muertes sean fáciles, pero si usted tiene, digamos, un contador de muertos, de infectados, y usted está todo el día viendo televisión, claramente esa situación a usted le va a afectar seguramente en mayor medida, aparte de lo económico, por supuesto. ¿Ok? Y dicho sea de paso, la pandemia obviamente es el bastión, digamos, de lo cual se está apoyando el oficialismo hoy en día. Yo realmente no sé qué pasaría si no tuviéramos la pandemia, porque en base a la pandemia es como el oficialismo justifica todos estos números que son grotescos, digamos. Tiene dos cosas. Una, la pandemia, que les insisto, existe totalmente. Los números además son, a ver para que se entienda, los números son escalofriantes con respecto a la pandemia, pero así todos se aprovechan de eso, o sea, para desviar los problemas reales que existen en el país. A ver, por ejemplo, la inflación, desempleo, inseguridad, el dólar por las nubes, eh, etcétera, un montón de cosas, ¿viste? Que la debían con el tema de la pandemia, pero al unísono, lo más curioso de esto es que Argentina está entre los 4 países que han manejado peor la pandemia. Y no hablemos de Argentina, hablemos de quien gobierna, que es el Ejecutivo. ¿Ok? Entonces, el oficialismo. Entonces, como una dicotomía, ¿viste? Apoyarse en una cosa que están siendo, han resultado ser los más malos del mundo, de la economía ni hablar. Pero así todo, yo no sé. La gente, no sé, creo que el efecto puede ser, no sé, el efecto Macri, ahí lo vamos a analizar también. El último tiempo de Macri en la parte económica le está jugando un poco en contra, a pesar de que ya llevábamos 2 años con estas personas gobernando, y eso cala muy hondo en algunos sectores del cono bonaerense, llámelo la provincia de Buenos Aires, o como quieran, y lo cual está el voto duro, del voto duro, perdón, pero ya vamos a ir a eso, ¿ok? Bien, como les decía yo, el tema de la pandemia, dicho sea de paso, antes que se me olvide, está totalmente, como diríamos acá en Argentina, garpado, pagado por pauta oficial que sale de la plata
del gobierno, en todos los canales, cosa que todo el día estén hablando básicamente lo mismo. O sea, pandemia, 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 bla, 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 bla. Si bien es cierto, hablan de economía porque ya sería una desfachatez magnánima, digamos, no habla nada de eso. No pueden así disimular tanto. Pero toda la pauta oficial va directamente al tema de la pandemia, como un poco justificando, esa es la única forma que tienen de justificar este descalabro económico en el que está sumergida la Argentina. Si bien es cierto, tengo que ser justo en el sentido de decir que Argentina, siempre lo he dicho, es como para otros países, por ejemplo, los terremotos, los huracanes, etcétera. Para Argentina siempre tiene esa cosa cíclica, como una bicicleta, de caer en los problemas económicos de siempre, digamos. No es un problema de ahora. Argentina siempre, el 2001, el Rodrigazo, etcétera. Tenemos un montón. Corridas bancarias. eh, En ese sentido, como les digo, Argentina es un problema totalmente endógeno el que tiene con la parte económica, digamos. Bueno, como les decía, el gobierno le sirve militar esto, ya que así desvía otros problemas, como decía, que son ineludibles por parte del Ejecutivo. Pero sí, ojo, que estos problemas ineludibles que les digo yo, le pueden pasar una factura grande al oficialismo en esta elección. Eso, bueno, tampoco puede ser, ¿ok? Si bien es cierto, se puede decir, por ejemplo, que la oposición oficial, digámoslo así, Juntos por el Cambio, tendría un olor como a renovación, eh, pero, como les comentaba, hay sectores en la provincia de Buenos Aires, específicos, digamos, que es donde está el mayor electorado del país, que no olvidan los últimos tiempos económicos de Macri y tienden quizá un poco a pensar en la pandemia, sumado a esto como un fanatismo que existe por la doctora. Así que bueno, sería por un lado el problema de ¿cómo se llama esto? De la oposición. El problema creo que está, como les digo, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires o el cono urbano hasta el tercer cordón, diríamos. ¿Ok? Y además por un problema casi histórico, la provincia de Buenos Aires, recordemos que siempre ha votado casi siempre pero, al peronismo. La diferencia es que ahora está fragmentado el peronismo porque ya no se comulga tanto del kirchnerismo, que está unido con la cámpora, versus el kirchnerismo más clásico, que fue a lo que expliqué en otro programa. ¿Ok? Así que la situación es un poco disímil en este momento, ¿ok? Nuevamente me salió acá un aviso publicitario que me reí, pero bueno, no importa. Ok. Eh, Como les decía, estas elecciones para mí son atípicas por varios factores, tanto sanitario, económico, y creo que la provincia de Buenos Aires, a pesar de tener esta empatía, simpatía, etcétera, por el peronismo, que ahora está mezclado, ¿viste? Por muchas cosas, no va a estar ajena para nada a la situación país. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Es muy complicado igual saber qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires. El que se aventura aquello, yo creo que está jugando un poco está siendo un poco, no sé, arriesgado, digamos. Está siendo casi un poco, coqueteando un poco con la ludopatía, digamos. Quien dijera, mirá, bueno, en la provincia de Buenos Aires va a pasar esto y esto otro para ganar esto y esto otro. No, es bastante difícil saberlo por el momento. Es más, creo que hasta el día de la elección no se va a saber con claridad. Podemos tener algunos matices, etcétera, pero claramente no sabemos qué pueda pasar en la provincia de Buenos Aires. Y a eso me voy a referir ahora.
Por ejemplo, el kirchnerismo, el peronismo, en conjunto con la Cámpora, sacando unos cálculos bien alegres, ellos llegarían como más o menos, creen que pueden sacar el 42%, versus los mejores cálculos alegres que hace Juntos por el Cambio, que, como les digo, es la oposición, llegarían a un 37, 38. Ahí tenemos 4 puntos de diferencia. Si a eso nosotros le ponemos un margen, un rango de, ¿cómo se decía esto en estadística? Margen de equivocación, de error, el margen de error, digamos, que es lógico que es así inherente a cualquier encuesta, que es más o menos del 3%. Entonces, ese 4% que estaría del 42 al 38, podríamos acotarlo, pero lo que no sabemos es si se va a acotar o se va a ensanchar para un lado o para el otro. Y ahí la madre del cordero, digamos. Ok, lo que les iba a decir otra cosa, que esto es muy importante, a mi parecer. En este tipo de encuestas que tenemos hasta el momento, resulta que el marco muestral, ¿vale? Ha sido a través de vía telefónica. Si es que ha existido una encuesta presencial, lo desconozco. Creo que no, porque creo que no estaría permitido. Ahora, si la ha existido, lo desconozco, pero hasta donde yo sé, la encuesta ha sido vía telefónica, encima a teléfonos fijos. Porque no sé qué problema hay con los celulares, creo que no se puede. No sé muy bien cómo es. La verdad les mentiría, pero lo que sí entiendo es que el marco muestral ha sido a teléfonos fijos y eso sería lo que nos estaría marcando esos números que le acabo de decir, que son los que se manejan. No es que lo maneje yo, lo que manejan la mayoría de las encuestadoras acá en Argentina. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué problema tenemos con este sistema? Y esto se lo me hace recordar a mis queridos amigos del INE. Ellos sabrán más o menos de lo que estoy hablando. Como ustedes sabrán, mis amigos del INE y la gente que no lo sepa, hay gente que sí lo sabe, una encuesta telefónica te puede distorsionar totalmente la realidad de la fotografía del momento por varias razones. A ver, la medición estadística, porque vos tomás al hacer presencial tomás un rango etario, un segmento socioeconómico, eh, qué sé yo, tenés una aleatoriedad también en el tema de viviendas, lo cual todas esas cosas no sé si están presentes dentro de esta encuesta telefónica. Sí la pueden estar, pero en muy menor medida, digo. O sea, creo que no. Y eso lo puede decir cualquiera, ¿no? Yo, o sea, en cualquier encuesta la presencialidad es lo mejor. Y eso te arroja una proyección más o menos importante de lo que pueda pasar. ¿Ok? Como les decía, la mayor forma de acercarse a la realidad fotográfica del momento es la muestra estadística, sin duda alguna. Perdón, la muestra estadística presencial, no sé si se lo dije. Que arroja una proyección tremendamente más exacta de lo que se sabe hasta ahora, por lo que acabo de explicar. Es muy complicado sacar una muestra real, más o menos confiable, vía telefónica, más si son teléfonos fijos, más en el momento que nos encontramos ahora en la pandemia. Prueba de ello, por ejemplo, han habido encuestas en Chile que se han equivocado tremendamente. En Estados Unidos ni hablar, recordemos las elecciones de Biden y de Trump, en donde, por ejemplo, Biden supuestamente arrasaba. Jamás se imagina, por ejemplo, en la misma estado de la Florida, discúlpenme que me desvío un poco del tema, pero para hacerle el ejemplo, el distrito de la Florida, el estado de la Florida, se suponía que Biden ganaba, que tenía el voto, por ejemplo, latino, qué sé yo, ganado, y resulta que Trump
le gana la Florida. Y así lo supimos por muchos días qué pasaba. Trump ganó lugares que se daba por sentado que iba a ganar el señor Biden y así. Entonces hay que tener un ojo con el tema de las encuestas de este último tiempo. Yo diría que la encuesta que más he visto que se ha acercado a la realidad fue la que mostró cuando fue la elección en Chile de el rechazo y el apruebo, que fue un 80 y un 20 más o menos, que fue la que más se acercó. La otra podría ser la del Perú también, con Castillo y la señora Fujimori. Pero también te digamos que fueron unas elecciones bastante raras también las del Perú. Digo. Pero bueno, al margen de aquello, quería hacerle este hincapié en el tema de lo que significa una encuesta telefónica versus una encuesta presencial que creo que no se ha producido en los últimos días en la Argentina. Creo que es así. Eh, bueno, a mí me parece, yo insisto, que la inflación ha desplazado totalmente a otros temas, como la pandemia, desde, como le contaba, desde el año pasado. Recordemos que el año pasado el Producto Interno Bruto de la Argentina cae un 10%, lo cual es un golpe durísimo. Por lo mismo, al mirar las encuestas, lo económico, como les comentaba hace un rato, 3 de 4 argentinos está preocupado de la parte económica. Y en segundo lugar, más o menos como una carrera de caballo por una, ¿cómo le dicen? Un error fotográfico, gracias a la inseguridad con la pandemia. Y yo me atrevería a decir, no sé cuál es el error, depende del lugar de la Argentina donde lo estemos midiendo. ¿Ok? Otra encuesta que se hizo, una pregunta muy importante que le hicieron fue, ¿mantendría usted su voto con respecto al 2019? ¿Ok? Importantísima pregunta. La primera curiosidad que nos arroja esto, que yo estoy investigando, es que Cristina se ha moderado. Claro, porque sabe que con su electorado fuerte, digamos, lo que es la parte, la parte radical, digamos, del kirchnerismo, más bien, digamos, el cristinismo, eh, más la cámpora y toda esa gente que está en una posición totalmente radical, casi chavista, Cristina sabe perfectamente que no va a ganar la elección en Argentina. Eh, Simplemente en ese podio. Cristina sabe que tiene que negociar con sectores más moderados para poder ganar alguna elección, etcétera, etcétera. Como lo hizo con Alberto Fernández. Sabía que ella sola no podía ganar nuevamente si no metía a Alberto y hacía todo ese chamullo que hizo, digamos, que sacó Alberto Fernández como presidente actual de la Argentina. Bien, como les decía, por lo cual la doctora, la reina de Peronia, le ha hecho un guiño al gobernador Perotti de Santa Fe, entre otras maniobras que ha hecho la doctora, apuntando a ocupar dentro de lo que pueda la moderación que justamente, al ser tan astuta esta mujer, ha ocupado esa moderación que Alberto ha perdido. Voy a explicar a qué me refiero con esto. Esto no significa que Cristina sea una persona moderada, no. Significa que Alberto, antes de ser presidente, se le consideraba un tipo moderado, ¿ok? En cambio, Cristina, quien suponía era más radical, más extrema, digamos, era como el acompañamiento, digamos, de Alberto, que era el moderado, ¿viste? Y ahora Cristina
como buena política que es y una mujer muy inteligente, que eso no hay que desconocerlo, se ha corrido a la moderación. A diferencia de Alberto, que estaba en sus manos mantenerse como moderado, perdón, ya que esa fue la pomada que vendió antes de ser presidente, Alberto. Esto yo lo llamé la parábola de los talentos. Alguien se preguntará, pero este tontorrón de qué está hablando. O sea, ¿qué tiene que ver la parábola de los talentos con lo que les acabo de decir? Es un análisis bien como loco el que acabo de hacer, en el cual creo que Cristina, al moderarse, estaría demostrando que habría obtenido aquel talento de la moderación, digamos, pero falsamente, o sea, yo no le creo nada, que digo eso, pero se aprovechó de eso, de agarrarse, adueñarse, empoderarse como un poco de ese moderamiento, coqueteando un poco con las partes más céntricas, digamos, políticamente hablando. Entonces, habría obtenido aquel talento la señora Cristina. Cosa que Alberto, como les decía, al tenerlo, y que los podría haber aprovechado en estos 2 años, haberse mostrado un tipo moderado, etcétera, no lo hizo, lo desaprovechó. Entonces, por eso lo llamo la parábola de los talentos. Se le dio un talento, no es que se le dio, que lo tenía Alberto, qué sé yo, pero por dejarse guiar, por el miedo, por las presiones que sufrió. Este hombre que en el fondo, bueno, eh, no ha tenido para nada, o sea, además de todos los errores que tiene como presidente, no ha tenido la valentía, el coraje de decir, mirá, acá mando yo soy el presidente, y dejarse de coquetear con la cámpora, con el kirchnerismo, etcétera. No, no ha podido, como no ha podido millones de cosas, etcétera. Y Cristina y los sectores más radicales se lo han pasado por buena parte, deben entender. En el caso, por ejemplo, de la oposición, Juntos por el Cambio, podrían retener el 90% que tenían en el 2019, lo cual le daría una muy buena elección a Juntos por el Cambio. En términos relativos, habría una diferencia de un par de puntos entre el oficialismo y la oposición, lo cual les mencionaba yo hace un momento, puede ser más o menos. Vamos a ver si eso se plasma en la realidad donde la fotografía real importa. Sería al principio el espacio y luego las parlamentarias mismas. Algunos analistas, por ejemplo, dicen que estas pasos que vienen ahora o la elección de medio término no tendrían gran, a ver, significación en el significado en el sentido del electorado, o sea, como que no cambiarían mucho las cosas, como que dan a entender de que en fondo, algunos analistas, eh, se perdería un escaño por aquí y otro por acá, pero como que no sería una cosa tan terrible. A lo cual yo creo que están siendo un poco aventurados en aquella apreciación. Em, bueno, y estas analistas dicen que lo importante vendría el 2023, como que ahí habría como un giro, digamos, electoral que podría marcar la diferencia. A ver, personalmente creo que si estos analistas están en lo correcto, es una pésima noticia para la Argentina. Porque, insisto, a mi manera de ver, lo que importa son las parlamentarias. Y en segundo lugar, las presidenciales. Porque la mira, bueno, a ver, somos un país presidencialista, estamos claros. Pero nadie, ni una coalición, ni la otra, por un escaño que se pierda a uno menos, podría gobernar. Que fue lo que expliqué la otra vez, que si uno, por ejemplo, una coalición que gana dentro del Parlamento y tenemos un presidente que está
como opositor, digamos, es, eh, es complicado. Es complicado, más en la situación que Argentina se encuentra en este momento y lo que pueda venir. No lo sabemos. Escuché también por ahí, hablé con una persona que yo le decía, mira, yo creo que dentro de las PASO va a venir una corrida bancaria importante y también lo que puede pasar en noviembre. Alguna otra persona dice, sí, puede ser un cambio, que sé yo. Pero no sé por qué sacar la hipótesis, no me acuerdo de él. Esta persona dice que la corrida bancaria va a ser enero-febrero. No voy a explicar por qué, simplemente lo dejo volando por ir juntando dólares. Bueno, no sé. Bueno, como decía, yo no estaría tan seguro de las afirmaciones como les decía que no va a cambiar mucho el panorama. O sea, electoralmente hablando. O sea, como que, por ejemplo, no sé, es como decir, un ejemplo para que ustedes me entiendan. A ver, Boca ha ganado 20 veces y River 18 y seguramente esta vez, como Boca ha ganado más veces, River va a ganar, va a tener 21 partidos ganados. Perdón, Boca 21 y River 19. No sé si me explico con lo que quiero decir. Que electoralmente, o sea, en el voto en sí no va a cambiar mucho la cosa. Es lo que algunos analistas dicen. Y la gran sorpresa vendría para el 2023 en las presidenciales. ¿Ok? Bueno, y como les digo, mi conclusión, no estoy tan de acuerdo con aquello. No me atrevería a decir eso. En fin, mi conclusión, como les decía, es que los ingredientes estarían dados para una elección muy compleja para ambas coaliciones. Por una parte, el oficialismo no tiene cómo explicar lo inexplicable. Solo se puede aferrar a lo de Macri y a la pandemia. Como decir, pero, no, pero ¿te acordás que prometías asado, la heladera llena? No, pero Macri. Hay una frase muy acá, eh, como una suerte de meme que se transmite, que siempre bardean al oficialismo con lo mismo. Todo lo que pasa. Pero ¿se acuerdan? Macri. Pero mira, lo que pasa es que la inflación. Pero Macri. Pero mira que me duele el pie. Pero Macri. Pero Macri. Yo no soy macrista para nada, de verdad. Pero encuentro que es un argumento totalmente vago, sin ningún fundamento, culpar siempre al que viene detrás. O hablar, por ejemplo, de la pesada herencia. No, no. Ustedes, señores del oficialismo, no pueden culpar a nadie, tanto del desastre económico que ustedes tienen y del sanitario. O sea, también es culpa de Macri, digamos, la cantidad de los números, las cifras que tenemos en cuanto a la pandemia. Somos el cuarto país ganador, pero de abajo hacia arriba. Esa es la diferencia. Entonces me pregunto yo, ¿es culpa de Juntos por el Cambio, de la oposición, de Javier Milei, de Spert, de, qué sé yo, de Mario Eugenia Vidal, de Larreta, de Marcos Peña, de Macri, de la mujer de Macri? ¿De quién es la culpa? A ver, me pregunto yo, en serio, a ver, ¿no hay una autocrítica de las vacunas ni hablar? ¿Qué sé yo? Argentina, como les digo, en términos sanitarios, es el cuarto país, y es que no ha bajado más en el ranking todavía. De lo económico, ni hablar, ni hablar. Siempre lo he dicho, Argentina está de pie porque Argentina es un país riquísimo. Como dijo alguien por ahí el otro día, somos pobres dentro de un país rico. Una locura, ¿viste? En el propio granero del mundo.
Ok. Mientras, esto es por parte del oficialismo, mientras que la oposición, creo yo, no convence. Lamentablemente en la provincia de Buenos Aires, que es donde les cuento que está el voto duro. ¿Ok? La provincia de Buenos Aires es la madre de toda la batalla. Claramente. Y lo otro es la falta de claridad, de un liderazgo verdadero que pueda tener la oposición, que no ha sido capaz de lograr eso. Mamma mía, o sea, en serio, no han sido capaces de tener un liderazgo fuerte, claro, que en algún momento lo fue Macri, pero hoy no lo es, claramente, a mi manera de ver. No sé. Lo que sí tiene la oposición a su favor es que al oficialismo, ojo con este dato, que es muy importante, según los sondeos, que ya sabemos que pueden tener sus márgenes de error, hay muchos dime y diretes, ruidos suenan por aquí y por allá, pero algunos dicen que al oficialismo se le podría complicar en la provincia de Santa Fe, provincia clave, Chubut, que ha así tenido muchísimos problemas. Y yo creo que ahí sí, ahí yo apostaría mis fichas que sí se les va a complicar. El oficialismo, ojo, en Chubut. Y la otra es Tucumán. Son tres provincias clave donde se les podía complicar. En Mendoza y en Córdoba, dense por perdido. O sea, esto no lo digo yo. Lo sabe el oficialismo, lo sabe. En Mendoza y en Córdoba van a perder. Y van a perder por paliza. La pregunta es saber cuán grande va a ser esa paliza por la que va a perder el gobierno, el oficialismo, el ejecutivo, como quieran decir. Esa es la pregunta. Yo creo que por bastante. Córdoba y Mendoza va a ser un golpe durísimo para el gobierno, durísimo. Lo ha sido siempre, pero esta vez yo creo que va a ser peor. Va a ser una paliza, creo, bastante grande para el gobierno y para la... Ahora vamos a ver qué pasa en Santa Fe. Si gana en Santa Fe, perdón, si la oposición gana en Santa Fe, en Chubut y en Tucumán, el golpe va a ser durísimo. Créanme, electoralmente y para las presidenciales ni hablar. ¿Ok? Pueden enrocarlo, digamos, esas pérdidas con la provincia de Buenos Aires. Pero ahí está el problema de lo que yo le hablaba. La provincia de Buenos Aires en este momento es una caja de sorpresas. No tenemos idea de lo que puede pasar. Se pueden hablar de 42%, 38%, otros hablan de 40%, otros hablan de 25%, etcétera. ¿Ok? Sin contar que tenemos que ver qué va a pasar con ese 20% que no está clasificado, agrupado, segmentado en ninguna de estas dos coaliciones. ¿A dónde se va a dirigir ese 20% de aquel electorado? Lo cual eso te puede marcar una elección como esta de forma tremenda. ¿Ok? Como le decía, para terminar, como le digo, estoy siendo medio redundante lo que voy a decir, pero de lo cual que hay que estar atento es justamente en ese 42 del oficialismo y el 38 de la oposición, que supuestamente en el mejor de los casos sería así. ¿Ok? Siendo optimistas, para ambas coaliciones son números optimistas, créanme muchachos. ¿Mm? Y ver qué pasará con ese 20% que resta, hacia dónde va a apuntar. Este ha sido lo que he podido aportar, digamos, o lo que he visto, digamos, sobre las encuestas que tenemos, los datos, lo que nos podemos pasar hasta el momento. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa en estas próximas semanas, antes del 12 de septiembre, que son las PASO.
Obviamente que si hay algún cambio significativo, etcétera, si la noticia también la demanda, seguiremos hablando sobre esto mismo durante la semana u de otra cosa, ¿ok? Así que nada, espero no haberlo latigado tanto, que no haya sido un embole del porte de una catedral todo este programa. Nada, eh, quiero mandar un saludo nada, a todos. Quiero mandar un saludo a una amiga mexicana, pero que está siendo intervenida de una forma ortodoxa, pero está muy preocupada. Le dije, bueno, es una cosa ambulatoria. Eh, ¿Cómo se dice esto? No, no es nada grave, ¿viste? Pero bueno, a quien más, bueno, a mis seguidores, que son muchísimos, sí, claro, cómo no. Bueno, eso. Espero que les haya gustado el programa, espero que se suscriban, que den un like, comenten, compartan, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que tengan un hermoso día, una hermosa semana. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, mañana con un nuevo programa que seguramente también va a tratar de política. No sé si será Argentina. Todo, como les digo, es dinámico. Eh, Todo depende de muchas cosas, ¿viste? Em, Así que veremos qué nos depara este espinoso mundo pedregoso de la actualidad. Bien, como siempre, me cuesta despedirme y nada. Muchachos, muchachas, gente en general, muchísimas gracias y será hasta mañana. Que estén muy bien. Hasta luego.